A continuación, en este trabajo vamos a tratar sobre la nueva Ley de Distribución de Seguros y los cambios con la transposición de la Directiva de Distribución de Seguros. Los puntos que vamos a tratar son: 1. El concepto e introducción acerca de la regulación del sector seguros y reaseguros. 2. El Real Decreto del 2020, la nueva Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados. Y a continuación trataremos sobre cuestiones más concretas, que son los siguientes: ¿qué mediadores y en qué medida deben de realizar formación? ¿Cuáles son los nuevos requisitos de información previa al cliente? ¿Cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos? ¿Y qué cambios más inmediatos suponen para la mediación de seguros en vigor de la nueva ley? En primer lugar, vamos a hablar sobre el concepto e introducción sobre la regulación del sector seguros y reaseguros. Para hablar sobre este tema vamos a tratar de explicar qué es o de qué trata la Directiva de Distribución de Seguros que ha comenzado a aplicarse. Se trata de una nueva normativa que afecta a todo lo que es el marco europeo en cuanto a materia de distribución de seguros. La fecha de aplicación oficial para esta nueva normativa, o la fecha oficial para empezar o de entrada, ¿no?, como se diría, de aplicación de esta nueva normativa, era el 1 de octubre del 2018. Sí que es cierto que, que era una fecha que ha ido cambiándose a lo largo del tiempo, pero la fecha oficial final era el 1 de octubre del 2018, desde que se anunció. Es una fecha que en España en concreto no se ha podido cumplir. Es una fecha que no hemos podido cumplir debido principalmente a que en España en esas fechas se estaba viviendo como una semiparálisis en las Cortes españolas, algo que ha retrasado pues la aplicación de esta normativa hasta hace poco. Vale, ¿era necesario crear una nueva ley? La respuesta es sí, era necesario porque con la entrada de la nueva normativa europea es de obligado cumplimiento la adaptación al nuevo marco europeo para poder seguir actuando, ¿no? Y también debido a que era uno de los sectores que aún no se había armonizado en cuanto a nivel europeo, y era un sector creciente, y sin olvidar la reciente crisis financiera que hemos vivido, con esta nueva normativa se intenta evitar errores cometidos en la anterior crisis económica. A continuación vamos a detallar un poco más los motivos sobre la necesidad de la creación de esta nueva ley y de adaptarla aquí, ¿no?, en el marco español, en el marco jurídico español. Vamos a tratar sobre los motivos de por qué era necesario crear esta ley. Los principales motivos o las principales razones por lo que se ha visto necesario crear esta nueva ley es la necesidad de una coordinación, ¿no?, entre las distintas normas para regular lo que es el acceso a la actividad de distribución de seguros y reaseguros. Otro de los motivos es el establecer condiciones de competencia equitativa entre los diferentes distribuidores que operan en el mercado, con condiciones proporcionales a su tipo de distribución o canal de distribución. Garantizar un mismo nivel de protección a los consumidores independientemente de la vía o del operador al que acudan para contratar los diferentes tipos de seguros. Garantizar un marco de nivel de profesionalidad y competencia entre los mediadores de seguros y reaseguros. En la nueva legislación, ¿no?, se va a incluir incluso a los empleados que intervengan en el proceso de distribución. Establecer también unas normas que garanticen la protección del cliente frente a los diferentes conflictos de intereses que se puedan generar dentro del sector. Reforzar la transparencia e información previa a la contratación, algo fundamental, y creo que es una de las lecciones principales que hemos aprendido a través de la crisis financiera pasada. Y establecer un régimen de infracciones y sanciones administrativas. Vale, en el segundo punto que vamos a tratar es ya sobre la ley o la normativa, ¿no?, que llega bajo el nombre del Real Decreto Ley 3/2020 del 4 de febrero. Es la nueva ley de distribución de seguros y que afecta a todos los mediadores y también a los distribuidores de seguros. Pero todo esto lo vamos a detallar un poco más adelante en los diferentes puntos que vamos a tratar.
que básicamente se resumen en los siguientes. Los voy a nombrar y luego ya más adelante los vamos a ir desglosando uno a uno. La primera de las cuestiones es la protección jurídica a los distribuidores, la actualización de la figura de mediadores de seguros, la figura del colaborador externo, la creación y regulación de mediador de seguros complementarios de esa figura, la separación de cuenta de fondos para los mediadores que cobren primas a clientes, la limitación y definición de nuevos requisitos y obligaciones en cuanto al tipo de asesoramiento a ofrecer a un cliente y, por último, la regulación de ventas combinadas y cruzadas. La nueva protección jurídica hacia los distribuidores. En esta nueva normativa se regula por primera vez lo que es la actividad de distribución de seguros realizado por entidades aseguradoras, incluyendo así a sus empleados siempre y cuando estos promuevan lo que es la contratación de seguros. En cuanto referente a este tema, la ley a la que podemos acudir, ¿no?, principalmente es el artículo de 128 del Real Decreto Ley. En ella básicamente se indica que no solamente regula lo que es la mediación de seguros, sino que en ella la gran novedad es que se extiende el ámbito de protección hacia otros distribuidores de seguros, como son las entidades aseguradoras, los mediadores de seguros y los mediadores de seguros complementarios. Estas figuras los trataremos de explicar un poco más adelante. En cuanto a las entidades aseguradoras, es una de las principales novedades de esta ley, es que las compañías de seguros que distribuyen directamente productos de seguros estarán comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las condiciones similares a los agentes y corredores de seguros. Luego, en mediadores de seguros, los mediadores y mediadores de seguros complementarios los vamos a explicar un poco más adelante. Vale. En este apartado vamos a tratar sobre la actualización en la legislación sobre la figura de mediador de seguro. La figura de mediador de seguro se define como toda aquella persona física o jurídica distinta de una entidad aseguradora o reaseguradora y de sus empleados, y distinta asimismo de un mediador de seguros complementarios que a cambio de una remuneración realice una actividad de distribución de seguros. Esa es la definición de lo que es la figura de mediador de seguros. Luego, dentro de la figura se puede distinguir entre agentes o corredores. La diferencia principal que existe entre esas dos figuras es que los agentes de seguros están vinculados a una o a varias entidades de seguros y tan solamente ofrecen los productos de estas compañías. Luego, en una segunda clasificación dentro de agentes de seguros pueden ser exclusivos o vinculados. Luego, en la figura de corredores de seguros. Corredores de seguros son representantes de clientes. Más bien trabajan con las compañías que ellos quieren sin limitaciones y tienen la obligación de asesorar al cliente y de representarle a todos los efectos frente al asegurador. La cartera de este es propiedad suya y no de las compañías. Y volviendo a lo que es la normativa o a la legislación, en esta figura, dentro de esta figura, se destaca que se prohíbe ejercer de manera simultánea como agente de seguros y corredor de seguros. Pero, sin embargo, el agente puede solicitar el cambio de inscripción en el registro administrativo y cambiarse a corredor, y de manera viceversa para poder ejercer la actividad de distribución de seguros mediante la forma jurídica que ellos decidan. Luego, también por primera vez se regula lo que es la actividad de los comparadores, reconociéndoles como mediadores de seguros, pero lo explicaremos un poco más en la siguiente diapositiva. Como ya hemos mencionado antes, que una de las grandes novedades es la regulación de la actividad realizada por los comparadores de seguros, que se les equipara a la actividad que realizan los mediadores de seguros. Los agentes y corredores de seguros pueden utilizar a su vez webs u otras técnicas de comunicación a distancia, como se indica en la ley, para proporcionar información al cliente comparando precios o coberturas de seguros de diferentes compañías. Los mediadores que utilicen estos sitios web o estas técnicas de comunicación a distancia
deberán de elaborar políticas escritas que garanticen la transparencia y esas políticas, ¿no?, tienen que estar a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para su supervisión. Esas políticas que tienen que crear los mediadores de seguros tienen que estar escritas y estar a la vez, aparte de estar a disposición de la Dirección General de Seguros, a la vez tienen que estar visibles y publicadas en la web que utilicen o en su propia web. Los criterios, bueno, pues un poco los criterios que tienen que mencionar es los criterios propios que utilizan para hacer esa selección de comparaciones de productos de las diferentes entidades aseguradoras, las entidades aseguradoras sobre las que van a ofrecer los productos y la relación que tienen con el propio mediador. Lo tienen que dejar claro, y si la relación con las entidades es o no remunerada y la naturaleza de la remuneración, si el precio del seguro que figura al final del proceso está o no garantizado, la frecuencia con la que la información es actualizada. Todos estos datos tienen que incluirse en esas políticas que tienen que elaborar los mediadores, deben de estar públicas. Vale. Y junto con la información anterior también tienen que indicar la titularidad y las condiciones de los sitios web. Todo esto al final es un poco pues garantizar los derechos de asistencia y defensa de los intereses de los clientes. Y está pues un poco para amparar pues los derechos propios de los clientes de los productos de seguro. A continuación vamos a tratar sobre la figura de colaborador externo. No surgen grandes cambios en cuanto a esta figura, pero bueno, a pesar de ello hay cambios. Comentar que desaparece lo que es la figura de colaborador, aquella figura que no participaba en la distribución ni que tampoco asesoraba, tan solamente se dedicaba a presentar clientes. Bien, pues esa figura desaparece, y centrándonos en lo que es la figura de colaborador externo definida en la legislación, ¿no? Y los colaboradores externos son personas jurídicas que actúan bajo el régimen de contrato mercantil, y a esta figura se les exige disponer de una persona u órgano de dirección responsable de la actividad de distribución. Vale, no son mediadores de seguros y su función principal consiste en realizar actividades de distribución por cuenta de quienes sí lo son. Vale, tienen que cumplir, al igual que el resto de figuras, ¿no?, los requisitos de formación establecidos en la ley, que comentaremos un poco más adelante. Luego, el mediador por cuenta del que actúen debe de mantener un registro interno de colaboradores externos y tiene que estar a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Y ya por último comentar que en cuanto al régimen de incompatibilidades, se menciona que un colaborador externo de un mediador de seguros, persona física o jurídica, no podrá colaborar con otros mediadores de seguros de distinta clase, y esa es la única gran incompatibilidad que hay. Del apartado 2 vamos a hablar sobre la creación y regulación de la figura de mediador de seguros complementarios. Según como se indica en el artículo 128.2, es mediador de seguros complementarios una persona física o jurídica distinta de una entidad de crédito o de una empresa de inversión que a cambio de una remuneración emprenda o realice una actividad de distribución de seguros de carácter complementario, siempre y cuando la actividad profesional principal de dicha persona no sea la de distribución de seguros. De esta manera podemos concluir que un mediador de seguros complementarios es una figura que cumple, a mayores de lo que se indica en el artículo, las siguientes condiciones. La actividad principal de que ejerce dicha persona física o jurídica no es la de distribución de seguros. Dicha figura tan solo distribuirá ciertos productos que sean de carácter complementario a un bien o a un servicio. Los productos comercializados no ofrecerán coberturas de seguro de vida o de responsabilidad civil, salvo que sea un servicio complementario del producto principal ofertado por el mediador en su actividad profesional. Es necesaria una inscripción previa en el registro y se inscribirá bajo la condición de mediador de seguros complementarios que ya existe.
bajo la nueva normativa. Se les reconocerá como distribuidores de seguros, pero no estarán integrados en la categoría de mediadores de seguros junto a los corredores y agentes de seguros. Y a mayores, bueno, pues comentar que dentro de este apartado se incluyen a las agencias de viajes o empresas de alquiler de coches que estaban excluidos que quedan excluidos como distribuidores de seguros, pero se les tendrá la consideración de mediadores complementarios. Algo bastante positivo para que no queden para que no queden en un desamparo de legislación. A continuación, bueno, pues en esta diapositiva se ha recogido en un cuadro de incompatibilidades de cuando pues diferentes figuras no pueden ejercer las responsabilidades de otras figuras. Por ejemplo, un agente, como ya hemos mencionado anteriormente, en el caso de agente y corredor, ¿no? Siempre y cuando sea persona física, bueno, pues un corredor no puede ser un agente de seguros y viceversa. Pero sí, pues entre estas dos figuras tienen la posibilidad de cambiarse la naturaleza en el registro y ejercer pues de la figura y actuar bajo la figura en la que se inscriban en el registro. Y básicamente en este cuadro está escrito pues las diferentes incompatibilidades entre las diferentes figuras que actúan en el sector de seguros. Otro de los puntos destacables de esta nueva legislación es la necesidad de la separación de cuentas de fondos para los mediadores que cobren primas a los clientes. Todo lo relacionado en cuanto a este asunto está en el artículo 136. Tal cual viene en la definición, se indica que el mediador de seguros deberá de acreditar que los fondos pertenecientes a los clientes son transferidos a través de una cuenta de clientes complementarias separadas del resto de recursos económicos del mediador, en las que únicamente se gestionan recursos económicos de aquellos. Vamos a tratar un poco más a fondo de este apartado, ¿no? Esa segunda cuenta que tiene que crearse el mediador de seguro. Es una cuenta bancaria en cualquier entidad de crédito y en ella, bueno, pues irá cargando todas aquellas primas que se les vaya pagando y no podrá disponer de esa cuenta para utilizarlo como una cuenta donde acumular los recursos económicos para ejercer su profesión. El motivo de crear esta cuenta principalmente es conseguir una mayor protección para el cliente ante fraudes y evitar situaciones en donde un mediador no pueda transferir las primas cobradas a las aseguradoras por una mala praxis o bueno, para llevar mejor una contabilidad, ¿no? de los ingresos y las retiradas de esas primas. Y pues eso, básicamente se trata de una mayor protección y mayor control para el cliente. A continuación vamos a hablar sobre la limitación y definición de los nuevos requisitos y obligaciones en cuanto al tipo de asesoramiento que se ofrece al cliente. Como vemos, otra vez esta legislación vuelve a incidir en cuanto a la protección al cliente, ¿no? Y es uno de los apartados o puntos que no se quiere repetir en cuanto a la crisis financiera, de cómo se comercializaban ciertos productos financieros. Bueno, pues en este caso vemos que como la legislación refuerza una y otra vez y sobre todo, bueno, pues en este apartado vamos a hablar sobre el tipo de asesoramiento que se le ofrece al cliente, que se distingue entre venta informada o venta asesorada. La venta informada se entiende como aquella que se realiza conforme a las exigencias y necesidades del cliente en función de las informaciones obtenidas del mismo y que busca facilitar la información, una información objetiva y comprensible del producto de seguro para que el cliente pueda tomar una decisión fundada en base a la información obtenida. Luego, la venta asesorada es una venta un tanto más exigente, de alguna manera de decirlo. Se entiende como aquella que se basa en la existencia de una recomendación personalizada hecha al cliente a petición de este o simplemente a iniciativas del distribuidor de seguro sobre diferentes productos de los seguros, ¿no? En la venta informada se realiza un test de necesidades o test de adecuación y mientras en la venta asesorada, que es más laboriosa, se realiza el test de demandas o test de necesidades como el anterior en venta informada y a mayores un test de idoneidad.
¿Por qué se hace esta clasificación de ventas? Bueno, como ya hemos mencionado, el objetivo es proteger al cliente y ofrecer transparencia e información adecuada al cliente. Sí que es cierto que a veces una sobre información, ¿no?, puede llevar al error al cliente, pero bueno, por eso pues se especifica aquí en este apartado de la ley que antes de la celebración de un contrato de seguro, el distribuidor de seguros tiene que determinar, en función de la información obtenida del cliente, sus exigencias y las necesidades reales de ese cliente, pues ofrecerle, ¿no?, un producto de forma comprensible y de manera que el cliente pueda tomar una decisión en función de la información que haya recopilado el distribuidor de seguro, de manera que elija productos que se adecue a, pues como ya hemos dicho, a las exigencias, necesidades del propio cliente. Y el último punto que vamos a tratar dentro del punto 2 es la regulación de ventas combinadas o cruzadas. Como podemos volver a observar cómo la legislación, esta nueva normativa, trata de proteger al cliente a través de la información y la protección y la transparencia. Bueno, empezar comenzando que la venta cruzada o combinada, ¿no?, se trata de ofrecer de manera simultánea dos o más productos que suelen ser complementarios. Es la primera vez que se regula este tipo de ventas que se ofrece. Comentar que lo destacable de esta regulación es que al cliente tiene que conocer en todo momento sobre el producto que está contratando, si es un producto que es complementario, si es auxiliar o si sigue siendo un producto principal, ¿no? Básicamente las líneas que sigue en cuanto a regulación es que al cliente se le informará si los productos se pueden adquirir de manera independiente o separada. Se le informará de las maneras detalladas de los costes y los gastos de los componentes por separado y de manera conjunta. Y también se le ofrecerá la posibilidad de comprarlo o adquirir los servicios por separado, a no ser de que expresamente se indica que no se pueda obtener de manera separada. En este nuevo punto 3 vamos a tratar, bueno, como ya hemos dicho, los dos primeros puntos trataban un poquito más de aspectos generales, ¿no?, y bueno, aspectos iniciales y aspectos generales. A partir de ahora vamos a centrarnos en cuestiones concretas, que es como qué mediadores y en qué medida tienen que realizar formación. Es un punto también que es novedoso en la legislación, porque los niveles con los que se clasificaba anteriormente en la anterior ley cambian, y en esta nueva ley aparecen, ya no se clasifican como A, B y C, sino que surgen niveles 1, 2 y 3. Y no se pueden equiparar del todo a la antigua ley, y lo veremos a continuación. Bueno, como ya hemos dicho, en este cuadro a continuación vemos la diferencia frente a la anterior, frente a la nueva legislación, ¿no?, que desaparecen los grupos A, B y C, sino que surgen nuevos grupos 1, 2 y 3. No se les puede hacer una comparación exacta o equipararles. En cuanto a la nueva normativa, vamos a, por ejemplo, en el nivel 1, ¿no? En el nivel 1 se incluyen a las personas responsables de la actividad de distribución, o al menos a la mitad de las personas que forman parte de la dirección responsable en cuanto a la actividad de distribución de entidades aseguradoras y reaseguradoras, sean personas físicas o jurídicas. Y para el nivel 1, para participar en la formación del nivel 1, requisito mínimo es poseer el título de bachiller o un título equivalente. En cuanto al nivel 2, lo integran los agentes de seguros, personas físicas, la persona responsable de la actividad de distribución, o al menos la mitad de las personas que forman parte del órgano de dirección responsable de la actividad, y también los empleados de entidades aseguradoras y reaseguradoras que estén prestando asesoramiento para seguros o sobre reaseguros o seguros. Y para participar en este nivel
El requisito mínimo es estar en posesión de un título de grado en educación secundaria o equivalente. Por último, en el nivel 3, aquí están incluidos pues los agentes de seguros, personas físicas, empleados de entidades aseguradoras y reaseguradoras y mediadores de seguros que ofrezcan información sobre productos de seguros y reaseguros, pero que no ejerzan la labor de asesoramiento. Y bueno, comentar también que en cuanto a este nivel 3, no será necesario estar en posesión de ningún título de formación básica. Y concluir que este apartado que no está aprobado, sino que hay como un borrador, pero que la normativa en cuanto a este apartado no está aprobado del todo, y todo lo que está publicado de momento se encuentra en el artículo 165 de la BOE. En el siguiente punto, en el punto 4, vamos a hablar sobre cuáles son los nuevos requisitos de información previa a los clientes. Los principales cambios que podemos observar en la nueva ley es que debemos dejar claro e indicar claramente si estamos ofreciendo asesoramiento sobre el producto que estamos ofreciendo o no lo estamos ofreciendo. Y si dicho asesoramiento se basa en un análisis objetivo y personalizado como debería de ser. La naturaleza de la remuneración que recibimos, indicar si trabajamos en función de honorarios o a cambio de una comisión que está incluida dentro de la prima o a cambio de cualquier otro tipo de remuneración. Hay que indicar si estamos recibiendo esa remuneración, cuánto es, y si no, hay que indicar la manera en la que o un método para hallar la cuantía que recibimos o estaremos recibiendo. No es un apartado que haya recibido unos cambios muy bruscos, pero bueno, sí que dentro de este apartado podemos incluir que hay cambios en cuanto a la información a ofrecer en seguros de no vida y también en los productos de inversión basados en seguros. Vamos a tratar sobre los seguros de no vida primero, que con la aplicación de la nueva ley es obligatorio presentar a los clientes de seguros de no vida un documento antes de la contratación en donde se indiquen y se detallen los aspectos relevantes al producto a contratar. ¿De qué se trata de ese producto? Es un producto que se llama documento de información previa, y bueno, la denominación que tiene, ¿no?, es la de viene desde el inglés y se escribe IPID, ¿vale?, como se ve allí, y no es algo aplicable a los seguros de grandes riesgos. La elaboración lo elaborará, de alguna manera, para que se entienda, lo elaborará el mediador, ya sea la entidad aseguradora o el propio mediador, si es un si es un producto de elaboración propia del propio mediador. El artículo en donde se detalla toda esta reglamentación está en el artículo 176.3. Será un documento físico, independiente, claro, conciso, y se entregará físicamente al cliente y se dejará constancia de que se le ha entregado dicho documento. Al igual que el seguro de no vida, hay otro tipo de seguros que son los productos de inversión basados en seguros. A estos también a estos también les afecta la normativa de qué tipo de información a ofrecer antes de la contratación. Vale, se les entregará a estos tipos de productos o a los clientes de este tipo de productos, se les entregará antes de celebrarse el contrato, pues igualmente un documento en el que se indique de qué tipo de documento se trata, de los costes, gastos asociados a ella y el cliente, de tal manera que el cliente se le tiene que quedar claro, tiene que conocer perfectamente la naturaleza y los riesgos que va a asumir a la hora de contratar este tipo de productos. También, tiene que contener una información mínima, ¿no?, sobre si se ajusta o no al perfil, si se ajusta o no a lo que requiere el cliente, y también, los riesgos principales a los que está ligado estos tipos de productos en concreto, o si no, el riesgo al
que se asume al aceptar estos productos debido a las estrategias de inversión que necesitan estos productos. Sobre este apartado, ¿cuál es el apartado 5? Trata sobre los mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? Se establece bajo la regulación de la nueva normativa que todas las entidades y sucursales tienen que tener un órgano denominado defensor del cliente, ya sea una entidad o un experto independiente que tiene que velar por los intereses del cliente, siempre promoviendo, ¿no?, la transparencia, la protección del cliente y siempre actuando bajo el marco legal. En cuanto a este apartado, la regulación o el artículo al que debemos acudir es el artículo 167 del Real Decreto Ley. De acuerdo, y ya en este último punto vamos a hablar sobre los cambios más inmediatos que suponen para la mediación de seguros la entrada en vigor de la nueva ley. Los puntos más destacables o importantes creo que ya lo hemos ido desarrollando a lo largo de todo el trabajo, pero bueno, ha habido otros puntos también que han sido importantes o novedosos, como la creación del concepto de falta de efectividad de actividad del corredor, donde se permite la retirada de autorización cuando a lo largo de 2 ejercicios seguidos el volumen anual alcanzado por un negocio sea inferior a 100.000 euros anuales en cuanto a primas retribuidas y en caso de que sea mediador sea inferior a 30.000 euros. Aparece también la figura del responsable de la actividad de distribución y el órgano de dirección responsable de la actividad de distribución, que será quienes lleven la dirección técnica de las entidades aseguradoras y demás sociedades de distribución. Luego, en cuanto a los operadores de banca seguros, a las entidades financieras se les va a permitir a partir de ahora pues poner su red de distribución a disposición de más de un operador. Y también está la nueva obligación de los distribuidores de seguros a tener un canal interno de denuncias de infracciones independiente, específico y autónomo. El plazo de notificación a la Dirección General de la Seguridad de Seguros y Fondos de Pensiones acerca de cualquier cambio en datos será de 15 días desde que se hace su modificación. Y luego ya ahora nos vamos a centrar en lo que son las sanciones e infracciones que se refuerza este régimen y en particular se ha fijado unas sanciones de carácter pecuniario adaptadas en línea al marco general establecido por la directiva ya del año 2016. En cuanto a infracciones y sanciones, como ya hemos comentado, se convierte en una materia un poco más exigente y más rígida, ¿no? Vamos a empezar hablando sobre infracciones y a continuación sobre sanciones. En cuanto a las infracciones, se pueden dividir en 3 categorías que son muy graves, graves o leves. En cuanto a muy graves es por ejercer la actividad de distribución sin estar inscrito adecuadamente. Por ejemplo, eso sería una sanción muy grave. Y una sanción grave sería, por ejemplo, realizar actos fraudulentos o el uso de personas físicas jurídicas para la consecución de un resultado contrario a las normas de ordenación. Y en cuanto a leves, por ejemplo, pues el incumplimiento de normas reglamentarias sobre la distribución de seguros, pues con incumplimiento de requisitos establecidos en ellas, siempre y cuando ese incumplimiento no sea calificado como grave o muy grave. La prescripción de estas inscripciones es de las graves de las muy graves son 5 años, de las graves 4 y de las leves 2 años. Los responsables será considerado responsable de la sanción quien ejerce los cargos de administración. Las sanciones que a la paralela de las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. En cuanto a muy graves, según esto está estipulado, ¿vale?, en la legislación, pero comentar que en las muy graves, en la comisión de infracciones muy graves, las sanciones serán, por ejemplo, en caso de mediadores de seguros o mediadores de seguro complementario o corredores de seguros, la cancelación de su inscripción en el registro administrativo. También están las multas monetarias. En casos graves se impondrán sanciones y multas, al igual que en caso anterior. Por ejemplo, en caso de mediadores de seguro o de reaseguros, la suspensión
por un plazo máximo de 1 año para ejercer la actividad. Y en cuanto a infracciones leves, en este caso se aplicará multas de diferentes importes, al igual que los casos anteriores, bajo la norma estipulada en el artículo 194. O también puede ser una amonestación privada, en este caso al ser leve. La prescripción es igual que lo que se ha indicado anteriormente. Y las competencias administrativas, que en cuanto a las competencias para la instrucción de los expedientes de sanción e imposición de sanciones que corresponden, se aplicará la norma expresa en el artículo 198, que dice que la imposición de sanciones por infracciones leves y graves corresponderá al Director General de Seguros y Fondos de Pensiones. También, comentar por último ya que también están las sanciones a los administradores, directores y directores técnicos, independientemente de la sanción que corresponde aplicar a los distribuidores de seguros y reaseguros por la comisión de infracciones. Se impondrá sanciones a quien, ejerciendo el cargo de administración, de hecho o de derecho, sean responsables de la actividad de distribución o que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución. Por ejemplo, pues a ellos también se les va a aplicar las sanciones. Ejemplo, pues la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, que en todo caso sería una suspensión mayor de 1 año, pero siempre menor de 5 años. Y también se les aplicará multas económicas en caso de necesario.